complementen el núcleo de prohibición. Y eso atenta a los derechos fundamentales en el proceso penal frente a los actos de autoridad. Por mi parte, sería esta mi primera intervención. Gracias, mi querido Raúl, ¿no? La verdad de las cosas es que muy puntual, sobre todo interesante el aspecto teórico y analizar la responsabilidad respecto de las personas morales, sus alcances. Me llamó mucho la atención de la pena trascendental y inusitada, y sobre todo que en la segunda parte sería interesante analizar sobre la inconvencionalidad o inconstitucionalidad que pudiera darse respecto de este tipo penal y obviamente analizarlo desde sus diferentes perspectivas. También preguntan sobre la teoría del enemigo, de la teoría de Jacobs con respecto de la pandemia en relación con lo que está suscitándose. Hay otros análisis que también hacen, ustedes pueden verlo en las preguntas, ustedes pueden, las personas que nos acompañan en Zoom, pueden hacer preguntas y los panelistas estarán viéndolas. De la misma forma, también ustedes, si se pueden integrar en la página de Facebook, podrán ir viendo las preguntas que se suscitan en relación con ustedes y si no, de todas maneras, las haremos. Continuamos con nuestro querido amigo, el maestro Santiago Campos. Le pedimos a Jorge si da lectura al currículum. Gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor. Santiago Campos Chacón es socio fundador del bufete jurídico Campos Ockman, director general y director del área jurídica penal, abogado de empresas nacionales y transnacionales, atendiendo esquemas de prevención del delito y medidas de corrección a estos. Tiene estudios o cursos de averiguación previa, criminología y garantías individuales en el INACIPE, así como el taller de juicio oral y especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Él es ex IPADE, alta dirección de empresas que administra la Universidad Panamericana. Pues bienvenido, Santiago. Adelante. Muchas gracias. Principalmente es un honor compartir el panel con el doctor Raúl Rosales, el doctor Liz, y bueno, mi buen amigo el doctor Román, que sin duda es un gran mediador de estas intervenciones. Escuchando a mis colegas y copanelistas, la verdad es que creo que se va a poner muy interesante este panel en las segundas y hasta terceras intervenciones. Por lo que a mí me toca, en este momento me reservaré a hablar sobre a manera de filosofía del derecho, si me parece que es un tema justo, es un tema injusto, resulta legal, ilegal, constitucional, inconstitucional, como dice el doctor Román. Y ahora yo brindaré un poco de información con respecto ya de forma aterrizada al tema compliance como tal. Reconozco y reúno algunos de los comentarios por parte de la doctora Liz y el doctor Raúl en cuanto a el tema de compliance. Sin embargo, me permito aterrizar un poquito las ideas. Para ver cómo se come, cómo se hace, cómo puedo aterrizar, cómo puedo comenzar con esta idea. El tema es que sí, y bien lo dice el doctor Raúl, la única legislación que contempla como tal, a nivel legal, el tema compliance es Quintana Roo, que establece y reúne los requisitos, los lineamientos que tiene que cumplir cualquier empresa para dar esta observancia mediante una metodología ordenada, traducida en un compliance criminal programa. De esta forma voy a arrancar. ¿Qué es un compliance program? Un compliance program o programa de compliance es todo aquel conjunto de métodos, acciones y procesos que establece una empresa para generar la prevención de riesgos, control de riesgos y mitigación de riesgos. Esto a nivel genérico. Una auditoría legal, las diferencias, digamos, de una auditoría legal con respecto a un compliance program es que una auditoría legal principalmente lo que hace es sacar una foto completa al estatus de la empresa con respecto al cumplimiento normativo y te marca qué es las incongruencias que tienes en
materia del marco normativo que estás cumpliendo o no. Posteriormente tenemos un tema de due diligence que debemos conocer. Normalmente este se genera en transacciones económicas, de compra-venta de empresas, de fusiones, de temas crediticios para instituciones crediticias, y entonces esto también es una revisión de la empresa, también saca una fotografía de la empresa, pero a manera un poco más económica y para cierta operación o transacción. Y por último, justo tenemos el Compliance Program, que es todo este conjunto de metodologías que se utilizan para prevenir riesgos en cualquier materia. Ahora bien, en lo universal, y esto en lo particular y en la especie, el Criminal Compliance, que creo que es la traducción o la segunda fase de lo que han comentado mis colegas en cuanto a toda esta problemática que genera que no se encuentren en las leyes, se encuentra de forma disconforme. Y entonces, para aterrizar un poquito la idea, yo me permito comentarles que el Criminal Compliance es este programa que mediante metodologías, acciones concretas y procesos y protocolos va a establecer de forma directa una prevención de los riesgos de posibles conductas delictivas que cualquier persona al interior de la organización pudiera cometer. ¿Qué es esto? Las empresas hoy día, después de la reforma del 17 de junio de 2016, las empresas forzosamente deberán contar, si es que quieren obtener un beneficio a nivel judicial o administrativo, deberán contar forzosamente con un programa de cumplimiento en materia penal y genéricos, dependiendo del giro de cada empresa. Tenemos entonces que el Criminal Compliance lo que va a hacer es reunir toda la información de los posibles delitos o el marco conceptual de los posibles delitos relacionados con mi operación que yo tengo que detectar para poder medir en controles y en prevención de los mismos para evitar posibles conductas delictivas. Esto, en algún momento, cuando observemos, que ya comentaba el doctor Raúl, de las sanciones a las que puede ser acreedora la persona jurídica, empresa, es que si yo cuento con este programa de cumplimiento, voy a acceder, dependiendo de la legislación, a una atenuación de pena o bien a una eximente de responsabilidad. Me parece que en el marco de la legislación de Quintana Roo, considero que es lo más justo por hablar de conceptos filosóficos, ya que esta legislación, sí marca los requisitos y lineamientos con los que debe contar un ordenamiento de compliance, y dos, te exime de responsabilidad en caso de que cuentes tú con este programa. Es decir, si cuentas tú con este programa y reúne todos los requisitos y lineamientos que yo en mi legislación local secundaria establezco, entonces, en caso de que alguno de tus colaboradores, algún chofer, algún empleado de la empresa, entonces tú me exhibes, ya sea en investigación no formalizada o si esta llega a la etapa de juicio oral, tú exhibes este programa de cumplimiento en materia penal, y entonces si me acreditas fehacientemente que llevaste a cabo la revisión de los delitos marco de tu operación, si generaste protocolos y bitácoras, si invertiste recursos económicos en la implementación de controles, si diste supervisión a este programa de cumplimiento en materia penal, entonces yo, juzgador, o bien en la vía administrativa, cualquier sanción administrativa, si tú me presentas este programa de cumplimiento, entonces podré revelar que puedo eximirte de esta responsabilidad, ya que tú hiciste todo lo humana y jurídicamente posible para evitar y mitigar estos riesgos. Me parece muy importante esta
esta parte en cuanto a las sanciones, que bien lo comenta Raúl, ya existían, pero como accesorias. Sin embargo, actualmente me parece de mucha gravedad, ya que creo que la conciencia que debemos adoptar ahora, y ahorita aunque continúe la plática y la exploración del tema, pero de forma aterrizada, sin tomar en consideración si nos parece legal, ilegal, constitucional e inconstitucional, mientras esto rija, es decir, mientras esto rija y no se declare inconstitucional y no se declare ilegal, entonces creo que debemos ser más prácticos y aterrizar en la idea de que esto ya está funcionando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias penales para las empresas? Ya los comentaban un poco, voy a reiterarlos ya que me parece muy importante. Uno es prisión y multas por no contar con un debido control de la organización. Esto es por no contar con un programa de compliance interno en materia penal. Un daño a la reputación de la empresa. Sin duda, una sentencia emitida en contra de una empresa dañará forzosamente tu reputación. Si eres empresa pública, es decir, una sentencia criminal condenatoria para una empresa pública que cotiza en bolsa, definitivamente bajaría el valor de las acciones. Su daño reputacional sería impresionante. Pago de reparación del daño. En esta parte quiero hacer una comparación. Antes la reparación del daño era parcial y era solidaria. Es decir, si uno de tus empleados o colaboradores a nivel interno de la empresa cometía un delito, tu empresa ibas a responder de forma solidaria y de forma parcial. Es decir, a ti no te tocaba pagar toda la reparación del daño, a ti no te tocaba responder con respecto a toda la consecuencia del delito ocasionado. En esta ocasión, ya con esta legislación, en el pago de la reparación del daño, tu empresa respondes de forma integral a la reparación del daño. Como lo decía el doctor Raúl, y esta parte me parece por demás lapidatoria, y es que la disolución de las empresas es ya una consecuencia posible jurídica que corren riesgo las empresas, ya que si tú no contabas con un compliance program, si uno de tus empleados de alta dirección generó algún comportamiento delictivo que pone en tela de juicio a la sociedad, pone en riesgo a toda la empresa, entonces podrás ser susceptible o sujeto de que se disuelva la empresa, y esto es lo que le llaman pena de muerte, de forma analógica para las empresas. Y entonces, esta es la parte que creo que debemos ir concientizando desde ahora, ya que como consecuencia jurídico-penal del no mitigar los riesgos, no prevenir los riesgos, no implementar controles de mitigación de riesgos para posibles conductas penales, esto nos puede generar como consecuencia última la disolución de la empresa. Y entonces, creo que como conciencia debemos irlo adoptando desde ya. Ya más adelante les diré mi opinión personal, las complejidades que esto presenta, las complejidades a nivel filosofía del derecho, a nivel teoría del delito, pero como dicen vulgarmente, mientras son peras son manzanas, creo que debemos ir aterrizando los puntos en cuanto a que sí o sí debemos contar con un programa de compliance genérico y compliance criminal. Y bueno, la indemnización es responsabilidad por representación aparente. Tenemos entonces que en esta disconformidad y en esta contradicción por parte de los legisladores, al momento de decir que en materia federal podrás tú atenuar la pena a nivel del Código Penal de la Ciudad de México o el de Quintana Roo, hay una disconformidad y una contradicción ahí en muchas de las bases que me parece muy preocupante, como lo comentaba el doctor Raúl, en el momento en el que el Código Penal para la Ciudad de México
no establece un catálogo de delitos, entonces esto pone en apuros y en aprietos a las empresas, ya que independientemente de que cuentas con la voluntad de contratar o generar un programa de compliance, criminal compliance, entonces te tocará a ti, para efectos de la Ciudad de México, revisar el marco de delitos conforme a la legislación del Código Penal en su totalidad. Y no solo así como marcan otras legislaciones en su catálogo, simplemente delitos enlistados. Entonces esta parte me parece por demás grave a nivel de la Ciudad de México. Ahora bien, aterrizando un poquito, y en esta parte voy a tratar de concluir mi primera intervención, aterrizando un poquito más el tema de criminal compliance. Sin duda, somos, ¿cómo decirlo? No somos pioneros en el tema de compliance, menos de criminal compliance. Países ya lo comentaban, como España, Estados Unidos, Reino Unido, Chile. Algunos de estos países, sin duda, están mucho más avanzados que nosotros. Y nosotros ahorita tratando de ir conociendo y revelando qué es lo que sucede con respecto a este tema por la nueva legislación y la reforma que hubo al 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos tratando de revelar qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y entonces puedo decirles un par de cosas con respecto al contenido mínimo del criminal compliance. Es decir, oye, a ver, yo quiero generar o implementar un criminal compliance en mi empresa. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo aterrizo la idea? Esto necesariamente, ya que es un tema nuevo para las empresas en México, necesariamente tendremos que buscar a un especialista que nos apoye en la implementación, ya sea de la creación de un área o bien mediante outsourcing o de forma tercerizada, pero este especialista nos ayudará a revisar tanto los estándares que existen, la legislación aplicable en el momento y territorio correspondientes, los lineamientos acreditados a nivel mundial, los lineamientos acreditados a nivel nacional, que es por parte de una ISO, que si bien no es obligatoria, bueno, te marca los lineamientos y más o menos las fórmulas y protocolos y metódicas que debes utilizar. Pero bueno, principalmente tenemos que los mínimos que se requieren para un criminal compliance es, primero que nada, identificación, ya que contrataste o consultaste con un externo o un interno, si bien lo tienes en empresas transnacionales, más se ve esto que en empresas nacionales, pero de la mano con este consultor o este Officer Compliance, tú deberás principalmente revisar cuál es el marco de comportamientos delincuenciales que puede marcar la operación del día a día de tu objeto principal como empresa. Esto es, si yo me dedico a la construcción, y justo es un caso práctico que les traigo, me dedico a la construcción, es más, pondré otro mejor. Si me dedico yo tengo una minera, tengo una mina, y me dedico a esta industria, entonces el marco referencial que debo investigar como primer paso para generar el criminal compliance será revisar seguramente la seguridad de los trabajadores, ya que están expuestos en todo momento a residuos tóxicos. Deberé revisar si se tiran residuos tóxicos por parte de la mina. En fin, hay un marco referencial de mi operación que me va a marcar pautas para yo poder revisar e identificar cuáles son los delitos principales que marcan los segundos pasos que deberé tomar para el criminal compliance. En segundo momento, deberemos adoptar protocolos, bitácoras y sistemas principales de control para comenzar a revisar. Ya revisé que estos delitos son los principales relacionados con mi operación. En un segundo momento los voy a protocolizar, voy a generar bitácoros, voy a generar ciertos controles para que posteriormente y esto es lo que me parece muy lamentable con respecto a lo que comentaban ya mis colegas, y es que el Estado en su incapacidad por revisar, controlar los riesgos penales al interior de las empresas,
justo traslada la responsabilidad a las empresas para que, a su vez, estas, como entes privados jurídicos, realicen todas las medidas necesarias para prevención y mitigación de riesgos. Entonces, en esta tercera parte, para la creación de un criminal compliance, veremos que uno de los lineamientos que marcan los estándares, las ISOs y esto, es que deberás erogar recursos de tu empresa para poder implementar controles eficaces que te mitiguen los riesgos. Esto me parece fascinante y por lo demás complicado y complejo, porque entonces tu empresa, si tu principal objeto es vender medicamentos, es vender alimentos, qué sé yo, ahora la parte en tu estado en tus estados financieros, tú deberás agregar la partida presupuestal de un compliance program y de un criminal compliance program, lo cual me parece bastante injusto, por decirlo así. Entonces, tú al momento, pongamos un ejemplo rápidamente para terminar. Si gustas, mi querido Santiago, en la siguiente para que vaya mi querida la doctora Liz, que fue muy respetuosa con los tiempos, pero tú y Raúl se quisieron, pero ahorita nos desquitamos, mi querida doctora Liz. No hay tiempo, mire, la verdad de las cosas es que este es un programa que está dedicado para que en este tiempo de contingencia y de pandemia, pues la verdad, después de ver los números, es quedarnos en casa, protegernos, y este programa va a durar alrededor de las 12:30, 12:40, para que tengamos sus preguntas, sus respuestas y que escuchemos más a los panelistas en esta segunda intervención. Gracias, mi querido Santiago. Muy interesante tus comentarios, el tema de la diligencia, el tema del comportamiento, el tema de cómo se construye y sobre todo el tema de los ISOs que comentan también, el 1600, que también los pudieran abundar con respecto. Doctora Liz, adelante, gracias. No, hombre, gracias a ustedes, ni se preocupen, está muy interesante, todo muy interesante, los temas de Raúl, de Santiago, no, hombre, felicidades de verdad, gran dominio del tema. Bueno, yo voy a empezar con un principio, esta segunda intervención, un principio que es el Societas delinquere non potest. Quiere decir que las sociedades no pueden delinquir las sociedades. Y voy a traer a colación a Zaffaroni, al doctor Zaffaroni, argentino, que ustedes, bueno, ya lo conocen, que además es muy querido en toda Latinoamérica. Y bueno, pues el doctor Zaffaroni nos dice que el derecho penal, como bien lo decía el doctor Raúl, la última ratio, que es violencia, este derecho penal, pues va dirigido hacia los pobres, ¿no? O sea, hacia esta parte de la tradición de la pobreza. Y pues en cierta forma, como el Estado ocupa dinero, pues ya no puede traer a colación o recuperar esos activos de las personas físicas y por lo tanto se crea esta parte de las personas morales. Por supuesto, también lo voy a comentar así, espero no ser muy incisiva en el asunto, pero creo que el compliance, a partir de estas reformas en donde se le piensa dar criminalidad o responsabilidad penal a las personas morales, se convierte en un verdadero negocio. En un verdadero negocio, ¿por qué? Porque independientemente de las prevenciones que se pudieran dar desde una perspectiva de la criminalidad, como bien lo dijo Santiago, absolutamente de acuerdo con él, la creación de un compliance o la implementación de un compliance empresarial, pues puede traer como consecuencia una excluyente de responsabilidad de la persona moral, ¿no? Y entonces, ahí es donde se da el negocio redondo, en el sentido de que yo te vendo el compliance, tú lo implementas y bueno, pues ya no vas a tener responsabilidad penal como empresa y la responsabilidad penal, bueno, pues recae específicamente en las personas físicas que hayan llevado a cabo esas conductas. Pero independientemente de eso, no quiero decir que el compliance sea malo, por favor, no me malinterpreten. Lo que yo quiero comentar es que independientemente de que una empresa no tenga un compliance, se torna muy difícil fincarle una responsabilidad penal. Eso independientemente de lo que ustedes quieran, porque he estado viendo ahorita mensajes en el chat de que sí, que las personas morales también tienen que ser sancionadas. No, yo creo que nosotros debemos ser muy técnicos desde una perspectiva dogmática. Me hablaban incluso
también de la funcionalidad del dolo, ahí en el chat. Pues la funcionalidad del dolo en el sentido, para efecto de mandar esta figura del dolo hacia la empresa, hacia la persona moral, perdón, sería como que la constitución delictiva de una persona moral, como que va a ser creada una persona moral para efecto de llevar a cabo hechos delictivos, ¿no? Como los que tenemos, insisto, en el 11 bis del Código Penal Federal. Creo que no es así, son ficciones que el derecho crea. Por supuesto que la Fiscalía, con respecto a la carga de la prueba, recordemos que tenemos un derecho penal de corte garantista, salvo el derecho penal del enemigo, que es restrictivo en determinados ámbitos de los derechos humanos, pero en estos casos, el fiscal tendría que demostrar que la empresa, que además fue constituida legalmente, ¿verdad?, se creó para efecto de llevar a cabo hechos delictivos. Entonces, creo que ni aún así la persona moral pudiera tener responsabilidad penal. Sí me parece muy peligroso. Insisto, punto 1, es un negociazo. Para todos aquellos que se dedican a la parte del compliance, pues el hecho de manejar este discurso y decirle a las empresas, ¿sabes qué? Te voy a imponer un compliance para efecto de que no te responsabilicen desde la vía penal. No, o sea, no creo que sea lo idóneo ni lo correcto. Me parece que el discurso correcto sería, voy a implementar el compliance para efecto de prevenir, tratar de prevenir que tu empresa sea medio comisivo para delitos determinados, para lavado de dinero y para que te merme incluso económicamente. Esa parte está bien, las buenas prácticas yo estoy de acuerdo. Sin embargo, creo el discurso pudiera ser en el sentido de que si te quisieran procesar penalmente y tratar de sentenciar penalmente, bueno, pues te defenderíamos desde una perspectiva procesal y desde una perspectiva dogmática. O sea, discúlpenme, como yo les dije en un inicio, en mi primera intervención, o sea, el derecho penal no solamente es proceso. El Código Nacional de Procedimientos Penales podrá decir lo que quieras, pero si tú no cumples los ámbitos dogmáticos en materia penal, pues hay una exclusión de delito, es una exclusión del tipo, hay un elemento que no forma parte del tipo. Entonces, ahí en ese sentido estoy completamente de acuerdo con el doctor Raúl. Claro que me parece y me uno a los comentarios de Román en el sentido de que la parte de la pena trascendental me pareció maravillosa. El derecho penal fue creado únicamente para las personas físicas. Una persona moral, por lo menos en este país, si se sentencia una persona moral, aunque no tenga compliance, me parece una violación al ejercicio de los derechos humanos. Así de simple. O sea, creo que no debemos utilizar ese elemento del compliance para efecto de determinar si va a tener responsabilidad penal o no. Ahora, ¿por qué digo que son peligrosas estas construcciones ideológico-jurídicas? Porque al final del día, todo el aparato que nosotros tenemos en México de la responsabilidad de las personas morales carece de un aparato dogmático. Esa es una realidad. Podemos tener el aparato procesal que ustedes quieran y pueden decir los códigos penales de los estados. Creo que el estado de Veracruz, no sé si estoy mal, por favor corríjanme, tiene por ahí inclusive las directrices procesales para efecto de aplicar esta parte del compliance, ¿no? Pero no podemos contravenir derechos humanos y no podemos decir que eliminamos el dolo o lo sustituimos, ¿no?, por otros elementos ideológicos, otros constructos ideológicos, ficciones jurídicas, como el dolo funcional. No, espérame tantito. Cuando 3 o más personas se organizan para cometer de forma reiterada o permanente, se llama delincuencia organizada. Y ustedes lo tienen en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ya ahí sí se restringen derechos humanos. Por ejemplo, esto que hablaba el doctor Raúl, también de los fines de la pena, ¿no? Del fin de la pena. O sea, imagínate, una persona moral con delincuencia. No, o sea, simplemente, dogmáticamente no alcanza para, ¿no? Te digo, puede ser un negociazo el compliance, está bien, pero para efectos preventivos, no para efecto de la parte de la exclusión penal, que bueno, y en dado de que no lo tengas, te van a condenar. No es cierto, eso no es cierto. Ahora, la parte de la peligrosidad,
radica en la extinción de dominio. Quiero ser muy concreta también en ese sentido. Me quedan 2 minutos. Quiero ser muy concreta. ¿Por qué? Al contrario, doctora, usted ocupe otros 6 minutos, porque para efecto de que... Bueno, los ocupo entonces. Gracias, Román. Entonces, desde esa perspectiva de la extinción de dominio, en la extinción de dominio existe un adelantamiento de sanciones de tipo civil. O sea, de tipo civil, a partir de investigaciones criminales. Entonces, imagínate no sé, los socios de una empresa, ahorita que estamos hablando del compliance, aunque tengan el compliance, ojo, aunque tengan el compliance, porque en extinción de dominio no hay un elemento, ¿verdad? Ni siquiera procesal, que determine que cuando tienes un compliance no se extinguen en dominio los bienes. O sea, porque esa parte puede confundir muchísimo a los empresarios y de decir, bueno, es que entonces yo tengo el compliance, ya no me van a poder iniciar procedimientos de extinción de dominio. No, señores, no, señores. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Esta parte del compliance, de la que se habla de exclusión de delito, excluyente de responsabilidad, lo voy a decir, es hasta la sentencia. En la extinción de dominio se utiliza únicamente las investigaciones del orden criminal. Ustedes chequen el 22. Vámonos a operaciones con recursos de procedencia ilícita, que está en el 22. Lavado de dinero, ¿no? O sea, ustedes olvídense de corrupción o del compliance anticorrupción. Lavado de dinero. Bajo esa perspectiva, si existe una investigación de lavado de dinero hacia los socios, porque aquí obviamente se van a ir tras de los socios, ¿ya te diste cuenta? Hacia los socios de una empresa, entonces el fiscal puede, a través de un preproceso que tenemos en el 190 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, puede solicitar que la reversión de la carga de la prueba en una diligencia en el Ministerio Público. La reversión de la carga de la prueba para demostrar la licitud, el origen lícito de los bienes o que los bienes no fueron utilizados para realizar hechos ilícitos. A partir de ahí, lo que puede hacer la Fiscalía es aplicar medidas cautelares, como aseguramiento de bienes. No tiene nada que ver con el compliance. Tú no vas a llegar con tu compliance y vas a decir, es que aquí lo tengo, por favor, quítame la medida cautelar. No, señor, aquí no es responsabilidad penal, es responsabilidad civil que deviene de una investigación de carácter penal. Es más, acuérdense ustedes que la propia Constitución en el artículo 22 prevé la forma de administración de estos bienes. La administración de estos bienes, que es incluso la venta anticipada o la parte de la disposición anticipada de los bienes y la reversión de la carga de la prueba con respecto al ámbito específico de la buena fe. Y también, que quede claro, que no solamente los bienes que se están considerando de obtención ilícita por la probable comisión de esos delitos, que están en el 22, insisto, uno de ellos lavado de dinero, no solamente se podrá iniciar el procedimiento de extinción de dominio o extinguir en dominio los bienes de carácter ilícito, sino también los de carácter lícito. Los de carácter lícito, en donde la Fiscalía pudiera determinar que efectivamente no se puede indicar cuáles son los bienes. Sí, yo sé que usted me va a decir, ¿sabes qué, doctora? Pues es que en todo lo que usted está diciendo, pues hay violaciones al ejercicio de los derechos humanos. Claro, sí hay violaciones. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes de que hay violaciones al ejercicio de los derechos humanos en varias áreas de la parte de extinción de dominio, pero también en la responsabilidad penal de las empresas. Porque si tú no cumples el 14 constitucional párrafo 3º, si no demuestras el dolo empresarial, no puede haber una sentencia y no tiene que ver nada del compliance, ¿eh? O sea, tú no puedes decir que porque no tuvo compliance la empresa, entonces tiene dolo. No, espérate tantito, el análisis del dolo son otras circunstancias, ¿no? Son elementos ya lo dijo muy bien el doctor Raúl Rosales con respecto a la parte de Klaus Roxin. Que bueno, estoy de acuerdo, soy más jacobsiana, doctor Raúl, pero con Klaus Roxin, sí, yo sé que los garantistas siguen mucho a Klaus Roxin, a quien yo admiro muchísimo también, pero yo soy más jacobsiana del profesor Jacobs. Entonces, pues nada más cerrar así, Raúl, porque no quiero quitarles tiempo
a mis queridos colegas y además a toda la gente que está aquí por si quiere debatir, que cuidado, no confundamos. Voy a puntualizar para cerrar esta participación. No confundamos. El hecho de que una empresa no tenga compliance implica el dolo. Ese dolo funcional, que ustedes me hablaron ahí en el chat, ese dolo funcional en México no existe. Perdón, o sea, cuando existe la creación de una empresa para cometer delitos, no. Además, yo creo que a lo máximo puede llegar a investigaciones por delincuencia organizada. Hablaban de bloqueo de capitales, de congelamiento de cuentas por la unidad de inteligencia financiera. Eso es otra cosa. Y tampoco tiene que ver con el compliance. Tampoco tiene que ver con el compliance, porque si hablamos de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF puede, no quiero decir que no sea violatorio de derechos humanos, al contrario, creo que es violatorio de derechos humanos, pero la UIF, a través de la norma jurídica, puede incluso bloquear cuentas bancarias de la empresa. Y si tú llegas a la UIF, ¿verdad?, en el procedimiento administrativo que marca las disposiciones generales del 115 de la Ley de Instituciones de Crédito con tu compliance, ¿sabes qué te va a decir la UIF? Ah, no, pues qué bueno que tienes el compliance, pero aquí tú lo que me tienes que hacer es demostrar la licitud del capital, que lo obtuviste lícitamente. Así de simple. Entonces, sigue tu cuenta bloqueada y le vamos a dar vista a la Fiscalía General de la República, que ese es otro show. La Fiscalía General de la República, entonces, pues ya tendrá que hacer las investigaciones que considere necesarias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ok, entonces, insisto, no confundir el compliance, o sea, no tiene que ver en el sentido de que si no lo tienes, entonces hay dolo. No son cosas distintas, es una misma cosa. No puedes aplicar únicamente el derecho procesal penal sin olvidarte de la dogmática penal y por lo menos en México no tenemos un aparato dogmático con respecto a la responsabilidad penal de las empresas. Ok, entonces de máximo concluyo, el compliance está direccionado, lo hablo desde una operativa jurídica, desde la operatividad jurídica, está direccionado hacia las buenas prácticas y a la prevención de la comisión de delitos o de la utilización de la persona moral como elemento que se utiliza, ¿verdad? Como elemento que se utiliza para la comisión de delitos. Así, punto, nada más. Entonces, tampoco creamos que el compliance es la panacea y ya no tiene responsabilidad penal nadie, no es cierto. No confundamos a la gente. Que es un negociazo, eso sí. Con esto cierro mi participación, mi querido doctor Román. Muchísimas gracias. No, al contrario. Mira, lo importante de esto es abrir fuego. Y yo siempre lo abro. No, y está perfecto porque efectivamente, vaya, yo en esta parte me gustaría, o sea, lo que acabas de precisar es una cosa es la responsabilidad penal de las empresas y otra cosa tiene que ver con el compliance para efecto de evitar el tema del lavado de dinero dentro de las propias organizaciones, que prácticamente se inicia en los Estados Unidos con el Ministerio de Justicia para efecto de que todas las empresas americanas en el mundo que llegaran a tener algún tipo de recursos de procedencia ilícita pudieran ser investigados hasta más allá de sus fronteras, ¿no? Se establece una norma donde pueden ser investigados las empresas globales por tener capital americano y obviamente investigar. A mí me llama la atención y es algo que sería interesante. Y yo creo que Raúl nos va a poder profundizar mucho con respecto de las personas morales. Si tienen responsabilidad penal, estaríamos hablando de que estas entelequias jurídicas, que son personas morales, el Estado per se tendría entonces responsabilidad penal de forma específicamente por ser una persona moral pública. Y entonces aquí, ¿cómo podrías devenir a una responsabilidad si una es una persona moral privada y la otra es una persona moral pública? Habría un trato diferenciado respecto de una propia naturaleza jurídica, distinta, por supuesto. Y otro tema que me gustaría que analizáramos, esta responsabilidad penal, quitando el tema del compliance, lo que busca es resarcir el daño a las víctimas. Por ejemplo, una empresa que contamina, una empresa que genera daño ecológico, una empresa que genera
a través de sus prestaciones de servicios o de sus productos que provoca daño a las personas. Yo creo que también esa es la parte importante de este panel. ¿Cómo allegarse las víctimas, los afectados, para que efectivamente se cumpla con resarcir esos daños que hay con respecto de esas personas morales? Porque efectivamente a veces no tenemos cómo hacer responsables a las personas morales, sino tendríamos que irnos con el representante legal, con los administradores, etcétera. Pero este tipo del compliance no quita responsabilidad a la empresa con respecto de esto. Ustedes serán los especialistas para que lo comenten. Adelante, Raúl. Te agradezco, Román. Refrendo plenamente los muy acertados comentarios, tanto de Lisbeth como de Santiago, impecables. Respecto de tu primer planteamiento, en la propia ley se prevé que las personas morales estatales no son susceptibles de responsabilidad penal. Esto es entendible desde el punto de vista de la operación del Estado, pero si nos hablamos con claridad, bueno, es clásico el estilo de los órganos legislativos de excluir responsabilidades hacia servidores públicos, minimizarlos. Antes, cuando se hablaba de delitos graves, generalmente los delitos cometidos por servidores públicos no entraban en esta categoría. Es parte de una política criminal que en nuestro país ha sido francamente fallida en materia penal, y se buscan mecanismos coercitivos violando estos principios del derecho penal, como han apuntado mis colegas, el tema del principio de la mínima intervención del Estado, la estricta aplicación de la ley penal y muchos otros. Por eso en mi primera intervención planteé múltiples incongruencias, contradicciones y violación de derechos fundamentales. Voy a, por razón de tiempo, apuntaré solamente un par de temas antes de concluir mi opinión generalizada en torno al compliance y a esta responsabilidad penal de las empresas. Un tema que también constituye elemento esencial del delito es la culpabilidad, que es esta posibilidad de optar por una alternativa penalmente relevante en lugar de ejercer la posibilidad de otras distintas que no infrinjan la norma penal. Vuelvo a lo mismo, ¿las personas morales tienen esa capacidad de culpabilidad? Yo creo que es un tema dogmático, fundamental, pero que encuentra especial resistencia en nuestro país por dos razones. Cuando tú diseñas la construcción del delito basado en personas físicas y llevas a cabo reformas, adiciones o creaciones de nuevas leyes, y no llevas una congruencia en la integración, no llevas la armonía para todas las disposiciones, encuentras este tipo de problemas que son susceptibles de defensa. Yo hago énfasis en el tema de las violaciones a derechos fundamentales, por razón de que serán necesariamente, en mi opinión, algunos argumentos que hay que esgrimir ante el abuso y la arbitrariedad de las autoridades. Así, por ejemplo, en el tema de la culpabilidad, el 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales diferencia la conducta de las personas físicas con respecto a las empresas, estableciendo que el Tribunal de Enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Esto se refiere a personas físicas. Sin embargo, cuando se refiere a las empresas, excluye la culpabilidad y solo se considera la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Además, se refiere a consecuencias jurídicas y no a penas. Hay confusión en considerar si existe o no culpabilidad de delinquir de la empresa, lo que contraría el reconocimiento de estas como sujetos de derecho penal. Lo anterior se maximiza porque en los artículos 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la sentencia, en ambos se exige el análisis de la culpabilidad, ya sea para sentenciar de manera absolutoria o para establecer una condena. En el mismo sentido, el Código de Procedimientos
Digo, el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 5, establece el principio de culpabilidad, que dice: no podrá aplicarse pena alguna si la acción u omisión no han sido realizados culpablemente. Asimismo, la medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido. Sin embargo, cuando vamos al artículo 72 bis del Código Penal de la Ciudad de México, omite considerar para la individualización de la pena de las empresas el grado de la culpabilidad, misma cuestión de la que adolece el Código Penal Federal. Al final del camino, y en esta parte también concuerdo con Santiago, creo que hay múltiples violaciones, múltiples incongruencias en estas disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las empresas. Pero sí es necesario atender la parte práctica de esta aplicación necesaria del Compliance Program como un medio tendiente a evitar o eximir de la responsabilidad de las personas jurídicas. Porque estando en un estado en donde generalmente el abuso, y concuerdo con Liz, dirigido a las gentes, a la gente de menor capacidad económica, pues esto va a traducirse en una suerte de arbitrariedad y además con los medios alternativos de solución de conflictos en donde se busca acuerdos reparatorios o mecanismos previos para no ser sujetos de... Un correo a Gustavo y a Chino. Cierren sus micrófonos porque se está interrumpiendo la señal, por favor. Gracias. Bueno, hablando de la responsabilidad directa de los administradores, estos se consideran siempre responsables en primera línea y no a partir de las reformas a los códigos penales y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya de antemano los criterios de los tribunales eran orientados en ese sentido. Los representantes legales son los que pueden ser atribuidas en la responsabilidad penal de las entidades morales que representan. Sin embargo, nuevamente se perdía en ese mismo concepto la idea necesaria de la conducta. El derecho moral no reacciona frente a encargos, frente a calidades que ostenten, sino frente a conductas. Necesariamente se tiene que justificar cuál es el quehacer o la omisión en que incurrieron los administradores para poder responsabilizarlos penalmente. El compliance sin duda establece una causa eximente de responsabilidad, pero ya apuntaba en el tema de que la falta de normatividad, de qué requisitos o elementos, parámetros deben de contener estos medios de control organizacional y de prevención de delitos, genera incertidumbre jurídica. Al final del camino, la existencia de este elemento va a permitir una mejor defensa. Si se satisfacen los medios necesarios de prevención del delito, no necesariamente en el desarrollo de un compliance, concuerdo totalmente con Liz, sino con un tema de fidelidad a la legalidad en la actuación de las empresas, creo que es defendible, sin duda alguna. Hay un tema adicional en cuanto a la responsabilidad penal que se involucra a las empresas. Y dice la ley, no se extingue ni por fusión, escisión, absorción o transformación. La responsabilidad penal continúa aún en los casos en que las empresas se dividan o se fusionen o se extingan, inclusive de manera aparente. Y la pregunta es si las empresas, si la motivación de esta ley es tendiente a que las empresas no constituyen un mecanismo de delincuencia, pues hay otras fórmulas. La propia ley societaria establece la nulidad absoluta de las empresas dedicadas a objetos ilícitos. Y aquí entra la relevancia del principio de intervención mínima del derecho penal. Cuando uno analiza los catálogos de delitos, que básicamente son muy amplios, pero efectivamente son a título doloso
y podemos encontrar un problema práctico. Si una empresa establece un programa de prevención del delito y aunque este fuera insuficiente o no debidamente regulado, este puede dar lugar a una sanción criminal. Pero si tú lo tienes, el objetivo es obviamente el cumplimiento de la norma. Entonces la conducta debería de ser sancionada a título culposo y no doloso, porque sería un problema de insuficiencia en la seguridad. Un tema que nuevamente genera problemas de contradicción y de violación a derechos fundamentales. Yo creo que este sistema de responsabilidad penal de las empresas está diseñado básicamente para exigir la responsabilidad en temas relacionados con delitos fiscales, la defraudación fiscal. Pero nuevamente la motivación es facilitar a la autoridad a que cumpla con un papel que no lo puede realizar en función de su incapacidad para establecer mediante procedimientos administrativos fiscales esa responsabilidad. Y además, en el caso práctico, las empresas que se ven sujetas a medidas precautorias que pueden inhibir sus actividades, ya sea vía suspensión, restricción, intervención en la administración, es lo que está generando que las empresas solucionen los problemas económicos, aun cuando se trate de verdaderos actos de extorsión disfrazados bajo un tema de legalidad. No hay duda que hay aspectos importantes como el tema de la responsabilidad en delitos ambientales, en delitos de terrorismo, de lavado de dinero que apuntaba Liz. Pero nuevamente ahí yo me iría al tema de la política criminal del Estado en México y si esta política criminal en realidad corresponde al modelo que busca una regulación adecuada en el comportamiento de las personas físicas o las empresas. Cuando uno ve los tratados internacionales que ha asignado México en materia de delincuencia transnacional y de corrupción transnacional, que son convenciones de las Naciones Unidas en estas materias, y esto aparentemente constituye la motivación de generar estas nuevas leyes, la verdad es que no es así. Estos tratados internacionales establecen que cada Estado parte podrá, con arreglo a sus principios jurídicos, definir las sanciones penales, administrativas o de naturaleza civil. Luego, entonces, no es obligatorio para México la imposición de sanciones penales para personas jurídicas. Como lo sostenía, en México, desafortunadamente, el principal problema de la política criminal es la falta de aplicación de las leyes penales ya existentes. Lo que genera la impunidad es que ésta se aplique de manera caprichosa, de manera selectiva y arbitraria. Que no se persiga y sancione a los delitos y a los delincuentes. Recuerden, crimen que no se castiga, crimen que se va a repetir. Por tanto, la impunidad no se combate con nuevas leyes. Ahí tenemos, por ejemplo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que aplica a todos estos fenómenos de criminalidad empresarial o a través de una empresa utilizando los medios o el comportamiento numeroso y sistemático conjunto de las personas físicas, que es desde 1996, se reformó en 2009, 2010, 2017 y 2019. Realmente ha servido para prevenir, para inhibir los comportamientos de la delincuencia organizada. No es así, es un modelo de política criminal fallido del Estado. Tenemos la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros, de 2010. Los delitos de secuestros permanentemente desde esa fecha han ido a la alza. Resultado, pues, de que no es la creación de nuevas leyes, la generación de nuevos tipos penales, ni el aumento de penas lo que va a inhibir la criminalidad. Hay otra ley especial para prevenir y sancionar y erradicar la trata de personas de 2018 y es una constante de delincuencia en nuestro país.
No desconozco que se necesitan nuevos tipos penales frente a las nuevas formas de criminalidad. Tenemos, por ejemplo, los delitos en materia de ciberdelincuencia. Pero cuando uno revisa la política criminal del Estado mexicano, advierte nuevamente su incapacidad para reaccionar frente a estos nuevos fenómenos. Está el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia en el 2003. México no se ha adherido ni ratificado el tratado, a pesar de que este tratado internacional identifica nuevas formas de criminalidad que en México no están previstas como delitos, ya sea porque las conductas pueden no adecuarse a los delitos tradicionales. Al final del camino creo que las disoluciones de una sociedad generan efectos nocivos para el aspecto económico de un país tan necesitado ahora de la generación de riqueza. El modelo de responsabilidad de personas jurídicas se convierte verdaderamente en un mecanismo de extorsión de las sociedades, aún incluso estando de por medio la debida definición del compliance program, porque serán las autoridades las que decidan si resultaron suficientes o adecuados. Recomendación para las empresas: hay que instruir el compliance program a través de profesionales. En la práctica se da mucho la idea de que bajamos un programa de internet voluminoso, extraordinario, generado por despachos de gran prestigio, pero en realidad no están atendiendo al objetivo de este programa de prevención, que es ir a los riesgos particulares que cada empresa tiene en función de las actividades sociales que desarrolla. Por ejemplo, podemos hablar, para caso práctico, de los hoteles. Tienen que identificar sus riesgos que resultarían claros en el tema de la trata de personas para fines de explotación sexual, el tema del tráfico de drogas y la venta de narcóticos en sus establecimientos. Ahí tenemos dos mecanismos en donde un establecimiento tiene que definir e identificar sus riesgos y aplicar las medidas. Sí va a resultar oneroso, sí resulta costoso, pero frente a un Estado autoritario, yo por eso hacía la referencia de un Estado liberal, la tendencia que sigue nuestra política criminal, no de este sexenio, ya desde hace varios sexenios, quizá exacerbada en este, ante el desprecio generalizado de las leyes, es tratar de evitar que sea sujeto de responsabilidad penal. Porque al final lo que se busca es no llegar a sentencias, llegar a mecanismos alternativos de solución. Si el derecho penal fuera la solución de todos los conflictos, no sería entonces la última razón ni la extrema razón del derecho. Tendría que ser la primera, sí, va a facilitar la resolución de conflictos. Y tendríamos que cambiar los dispositivos constitucionales, aquel que establece que nadie puede ser sancionado por delitos por deudas de carácter civil. Entonces, si el efecto es pragmático, llevemos ese escenario a un delito. Esa sería mi intervención y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, mi querido Raúl. Muy interesante. La verdad, las cosas es que el hecho de que se aplique el compliance, viene la condición individualizada de la sanción y eso no quita responsabilidad independientemente de que tengas o no el compliance. Ahorita me pidió el uso de la voz para una pregunta el abogado Daniel Juárez, que comentaba de la ley de Quintana Roo, ¿no? Y yo realmente la ley de Quintana Roo la veo como una forma de excluir realmente de la responsabilidad de la persona moral, es decir, como que lo que hicieron allá, me queda muy claro que Quintana Roo pues, es un estado donde tiene en algunos aspectos, sobre todo en inversiones o grandes inversiones, capital negro o de lavado de dinero, y entonces con este tipo de compliance, pues el de hasta arriba se quita la responsabilidad y le manda toda la responsabilidad a todos sus trabajadores. Y esta ley lo que está haciendo es justificar una noticia criminal o un acto criminal para tratar de salvar a los verdaderos delincuentes y responsabilizar a los pobres trabajadores de las empresas. Creo que, no sé, me llamó eso la atención. Ojalá que ahorita lo puedan ustedes comentar. Y aparte una cuestión, o sea, si al no ser obligatoria, pues no tendría una responsabilidad penal.
Así es. Y otra cosa que me gustaría es, si ustedes tuvieran un caso de estos, a viceversa, donde hicieran responsable penalmente a una persona moral, ¿ustedes no se irían por la inconstitucionalidad de la sanción por estas circunstancias? Esa parte me gustaría, sobre todo, para que la analizaran. Mi querido Santiago. Muchas gracias. Muy interesante, Liz, tu participación. Un poquito en contravención a este tema del compliance y Raúl, muy revelador todo lo que comenta sobre la pena, sobre las políticas criminales. Me parece muy interesante. No sé si valga la pena, yo creo que sí, abordar un poquito cuál fue la intención del legislador al establecer esta reforma en donde pretende responsabilizar o responsabiliza penalmente a las personas jurídicas, a las empresas. Creo que de ahí tenemos que partir un poquito para destacar con eficacia y utilidad todo este tema. ¿Qué pretende el legislador? Yo creo que, y sin mayor secreto, yo considero que lo que pretende el legislador es establecer penas para las empresas para definitivamente inhibir que las personas se reúnan creando empresas con el objetivo de delinquir. Y entonces, ¿qué hago yo, Estado, mediante mis legisladores? Establezco sanciones por demás graves para las empresas que aunque no se hayan reunido para delinquir, delincan y entonces pueda yo establecer penas, consecuencias jurídicas que incluso pueden llegar hasta la disolución de la empresa. Entonces, a mí me parece, a nivel de silogismo, mapas mentales, que esto es un comportamiento por parte del Estado para inhibir a las empresas a generar conciertos delictivos. Con esto establecen estas consecuencias jurídicas que me parecen por demás dramáticas, en donde sin duda alguna las empresas creadas o no para delinquir están a merced del Estado actualmente. Con este poder coercitivo, ¿no? Porque existe la figura de la reparación del daño. Existen estos acuerdos reparatorios, en donde sin duda creo que vamos a tener que explorar cuando hayan delitos del Código Fiscal, cuando hayan delitos de lavado de dinero, todas estas partes, un poquito tomando en consideración al sistema de common law, en donde se negocian las penas, se negocian las condiciones de reparación del daño, creo que es un arma de dos filos este tema de la reforma en responsabilidad penal para las empresas. Yo me voy a referir un poquito al tema de compliance. Quisiera no dejar pasar, darles algunos tips, que sin duda creo que para eso fue creado un poco este panel, pero antes quisiera enfatizar, y me voy a dirigir a mi copanelista, Liz, en cuanto al tema de compliance, definitivamente creo que actualmente se está abusando de esta figura para hacer un gran negocio. Creo que no es la medida o la justa medida que debe dársele al tema. Yo considero que, y bien lo dice Román, Raúl, tú, Liz, en cuanto a, oye, está bien para prevenir riesgos, para imponer o establecer medidas de control, pero no para venderse como como justo que sea una panacea, como una solución, es tu solución empresa para que no vayas a la cárcel. Definitivamente me parece que no hay que jugar con la emocionalidad de los altos directivos y dueños de empresa, sino más bien hacer consciente y con una muy justa medida a estas empresas de que actualmente sí existen sanciones que pueden desintegrar a tu empresa, que pueden disolverla, y que toda una vida de trabajo para alguna empresa, buenas prácticas, por un delito que rebase los riesgos internos de la empresa para toda la sociedad, pudiera ser disuelta. Entonces, me parece a mí muy grave, no estoy de acuerdo. Creo que Ulpiano nos podría hablar un poquito de la justicia y de dar a cada quien lo que merece, o
el derecho propio, yo diría que definitivamente el tema de la responsabilidad penal transgrede a cualquier principio de derecho penal, a cualquier principio de legalidad, cualquier principio de constitucionalidad. Pero más allá de eso, mientras, y justo el doctor Román ahora nos hizo una exploración interesante de lo atacarían por vía de la inconstitucionalidad, me parece por demás interesante, ahora contestamos, pero mientras vayamos viendo cuál es el ejercicio jurisdiccional con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que apenas estamos un poco en pañales, por decirlo, y estamos tratando de explorar cuáles son las mejores vías para poder justo o prevenir o defender en los casos penales ante juicio oral que corresponda de las mejores vías o en las mejores maneras. Regresaré un poquito al tema de justamente el compliance como tal. Lo que veo que tenemos una audiencia muy calificada, todas sus intervenciones son muy interesantes, muy gratificante. Hacen algunas preguntas, trataremos de abarcar algunas, pero lo que tenemos es, alguien por ahí comenta de, sí, definitivamente contraten algún consultor externo especializado porque actualmente existen muchos programas vía web, en la internet, que tú le pones literalmente compliance, formulario y te arroja pues, varias ofertas, entonces desde gratuitas hasta pecuniarias. Entonces, lo que les diríamos es que, Liz, retomando tantito, y quiero ser muy enfático y claro en esta parte, no quiero que pase mi mensaje como de otra forma, y es que si bien no te va a resolver la vida a ti, empresa, un programa de compliance, definitivamente sí te puede ayudar. Y no hagamos más grande el término de solución para un programa de compliance, pero sí te puede ayudar. Desafortunadamente te va a incrementar en tus costos. Tienes que asignar ahora un presupuesto para establecer este programa, lo cual a mí me parece por demás injusto porque la empresa está hecha para ganar dinero. Ese es el único objetivo de una empresa. Si no sería una asociación, fundación, en fin, una AC, SC, pero una empresa tiene fines lucrativos. Pensando en esa consideración o primera premisa, me parece totalmente desmedido e injusto por parte del Estado correr o trasladar esta responsabilidad de deber de cuidado o de garante, que es todo un tema, de deber de cuidado, de mitigar riesgos, prevenirlos y controlarlos, incrementándote a ti tus presupuestos y entonces creo que te mueve todo tu upline, tu estado de resultados. Pero bueno, regresando un poquito al tema del programa de cumplimiento. Y para acabar un poco, pero dejándoles esta parte, que independientemente de que se contrate algún consultor externo, quiero comentarles que para elaborar un programa de cumplimiento como tal, tenemos principalmente 5 pasos, ya de forma aterrizada. Y una es el entorno organizativo, que es el análisis del entorno interno actual. ¿Cómo estamos operando? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos lo conformamos? ¿De qué forma? ¿Jerarquías? Esto. Posteriormente hay un análisis de roles y responsabilidad de cada área de la organización. Esto te puede ir dando información de cómo puedes ir dotando a cada área y en cada jerarquía de responsabilidad para efectos de mitigar y prevenir estos riesgos de los que tanto habla o pretende hablar el Compliance Program. Una evaluación de los códigos, las políticas y los protocolos de la empresa. En un segundo paso, digamos, tienes que declarar la adopción de este sistema, es decir a nivel interno y externo, vamos a contar con un programa de compliance o de cumplimiento. Con ello, tú creas el cumplimiento, el programa de cumplimiento, elaboras los lineamientos del comité que asigne funciones, competencias y responsabilidades. En un tercer paso, y es ahí donde creo que se pone interesante, vas a identificar tú o los expertos lo que es la matriz de riesgos. Tú, en esta parte del compliance, en su cumplimiento, esta parte me parece muy reveladora porque en esta matriz de riesgo hay toda una serie de formularios y fórmulas que te ayudan para lograr una eficaz fórmula de revelación de riesgos. Tú haces en esta matriz de riesgos a manera de gradualidades, puntuaciones,
revelar primero, como bien decía Raúl, tienes que identificar principalmente cuáles son las conductas delictivas posibles que a nivel de tu operación primigenia o básica están rodeadas. Entonces, como bien decían algunos ejemplos, si eres farmacéutica, pues tal vez tendrás que revisar que los medicamentos no vengan adulterados, que los medicamentos, que no haya tráfico de drogas, es posible, en fin, hay 10, 15, 20 conductas posibles que relacionadas a tu operación pudieran estar generando conductas delictivas. Entonces, esta matriz de riesgos te revela toda esta parte. Con ello vas a obtener propuestas de minimización y acciones correctivas, elaboración de la matriz de riesgos asociado a responsabilidad. En un cuarto paso tenemos que, ya que identificaste esta matriz de riesgos aterrizada o concretada o delimitada en conductas penales típicas, entonces lo que va a hacer es establecer ahora controles. Ok, tengo estas posibles conductas delictivas, ¿qué voy a hacer? Establecer controles de seguridad. Preguntaba, y voy a atender a este participante que decía, oye, entiendo que los delitos pueden ser más para empresas como temas de lavado de dinero, financieras, esto. ¿Qué tal si yo creo una empresa que se dedica al transporte? Entiendo que no va tanto por allá. Yo le diría, en esta nueva modalidad de responsabilidad de las personas jurídicas, sí pudiera ser para transporte y logística, ya que alguno de tus choferes pudiera hacérsele muy fácil integrar droga al compartimiento de maletas, tú no te enteraste, pero ojo, no tomaste las medidas de control y prevención necesarias para erradicar o inhibir esa conducta. Entonces, ¿qué tienes que hacer en controles? Decir, ok, a ver, en el argot de las transportistas vemos que es común que se traslade o se transporte droga. Ok, uno de los controles del criminal compliance será, y eso te genera presupuesto adicional, lamentablemente, pero será uno de los controles aterrizados. Vamos a poner un guardia de seguridad o un perro adiestrado para que pueda olfatear si existe alguna droga. Eso te incrementa costos definitivamente, pero te puede apoyar en esta parte del compliance. La quinta parte del programa de cumplimiento es la supervisión. Identifiqué las conductas posibles, establecí e implementé controles y ahora me queda solo supervisar y revisar mejoras constantes, en donde nosotros sabemos que los delincuentes van siempre un paso adelante y debemos estar siempre previendo cuáles son los nuevos modus operandi que están aplicando a nivel criminológico los sujetos activos o delincuentes. Como parte adicional, en esta supervisión, el Officer Compliance, y lo decían ahí también los participantes, oye, es que él no es el único responsable. No, definitivamente no, pero es una parte importante, ya que él se va a encargar de la previsión de los riesgos y el establecimiento de controles. Y en esa previsión de riesgos, yo, Officer Compliance, tengo que decirle al board, al consejo de administración, oye, hay este posible riesgo. Y entonces ahí hay un tema que a lo mejor ahorita hablaremos de riesgos del compliance, ¿no? Porque si yo, Officer Compliance, emito esta declaración de posible riesgo y no se hace nada al respecto, no se establece un nuevo control, una nueva medida, entonces eso más que beneficiar a la empresa la va a perjudicar. Santiago, una pregunta. Fernando Ortiz, de Ortiz y Linares, menciona, si tú comentaras con el presidente del Consejo de Administración, le tuvieras que decir que es necesario ocupar el compliance, ¿cuál sería la forma clara de decirle que sí lo tiene que crear? Ok, muy buena pregunta. Definitivamente yo le diría, y tomaré un poquito palabras de Liz, pero le diría en 2 o 3 puntos principalmente, que la empresa, por su giro, corre riesgo en ciertas conductas delictivas que le pueden afectar a la empresa en dado momento, en estas formas de sanción o consecuencias jurídicas. Que el establecimiento o implementación de un programa de control, de cumplimiento, le va a ayudar a prevenir delitos internos. 2, es más, voy a aplicar, que yo tenía una lámina preparada, pero
y sin vender, pero son los beneficios de contar con un programa de compliance. Compliance es que generan mayor confianza en el mercado. Las empresas que cuentan con un programa de compliance generan mayor confianza en el mercado. 2, las empresas son sujetas de más y mejores créditos, sin duda alguna, porque te genera credibilidad. 3, amplían su gama de alianzas a escalas nacionales e internacionales. A lo mejor una empresa transnacional pretenderá invertir en ti un poquito más que si no tienes tú o no cuentas con un compliance program. Sin duda alguna, previenen el delito y al prevenir el delito, prevengo que puedan instalarme o ser sujeto de alguna consecuencia jurídica. Y por último, posibilita excluir una posible imputación de responsabilidad de corte administrativo o penal. Yo le diría eso principalmente. Gracias, mi querido Santiago. Quiero hacer una pregunta, Daniel Juárez. ¿Estás, Daniel? Edamir Juárez, Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Haría un pequeño de precisión y sobre todo para la doctora Liz en el tema del compliance. Yo creo que el compliance va más allá de lo que establece la propia regla. Si nosotros hacemos un uso útil, podemos evidenciar que ese debido control al que se hace referencia el 421 en relación a las propias consecuencias que pueda revestir puede ser de mayor utilidad y no un simple elemento de mejores prácticas. Hago la precisión. Digo, lo que acaban de incorporarnos hace un aporte fundamental, teoría del delito muy bueno, pero en la práctica común a la que nos enfrentamos hoy en día, el compliance se vuelve de mayor utilidad y se vuelve un elemento básico para evidenciar o atenuar la responsabilidad de la persona jurídica. No es una mejor práctica, pero sí debe ser elaborado perfectamente para evidenciar la misma. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu participación. ¿Alguien más gusta? La persona que gusta hacer una pregunta. ¿Le contesto, Por Román? favor, nada más para comentarles, quien quiera hacer alguna pregunta de forma de voz, les pido que me pongan la manita azul para que yo tenga la posibilidad de darles el uso de la voz y también para que puedan contestarlas. Adelante, Liz. Gracias. No, es que les voy a decir algo, ustedes me están malinterpretando. Yo no estoy diciendo que el compliance no sirva. Yo les estoy diciendo que el compliance no puede ser utilizado para criminalizar a una persona moral en dado caso de que no lo tenga. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, que es muy útil, que es preventivo, con lo que dice Santiago. Con lo que no estoy de acuerdo, con lo que indicó Santiago, es en el sentido de que yo jamás le diría a un cliente que si no implementa un compliance, su empresa puede estar en riesgo de cometer delitos. Eso no es cierto. No es cierto porque no existe un aparato dogmático. Desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva fiscal, yo no dudo que, además estoy segura de que tiene muchísima, de que sirve mucho el compliance, pero yo sí quiero puntualizar en esto, es desde el ámbito penal. Si conmigo llega un cliente para decirme que lo han imputado por un delito de una persona moral, ¿sabes qué? Ni te preocupes, o sea, vamos a hacer la defensa y yo plantearía mi estrategia de defensa en el sentido de la dogmática que adolece el compliance. No sé si en España a lo mejor se utiliza distinto, desde la perspectiva corporativa, qué bueno que esté bien, pero desde el ámbito penal no puede ser considerado como un elemento para que una empresa moral pueda ser responsable de un delito. Punto. Ese es el ámbito. Entonces, ni me he confundido ni nada. O sea, la cuestión es que yo lo hablo únicamente desde el ámbito penal. Ya dentro de todos los ámbitos y lo que nos mencionaba Santiago, que además es valiosísimo, para qué sirve, qué necesitas, qué vas a poner. Pero si tú pones como discurso que te va a librar de un delito, ahí sí creo que no es correcto y además es falta de ética porque ni siquiera conoces cómo el derecho penal se va desarrollando y cuáles son los elementos que requiere el derecho penal. Eso es todo, mi querido Román. Quiero comentar aquí en esta parte, Román, si me permites. Sí, yo creo que la conferencia que hemos planteado va en dos sentidos. Uno, advertir
las graves deficiencias en la técnica legislativa al imponer este modelo de responsabilidad en un sistema jurídico que está diseñado para personas físicas. Y estamos dando soluciones, advirtiendo todos los posibles vicios de inconstitucionalidad y de violación a derechos fundamentales, por una parte. Y en el sentido de las soluciones, sin duda el compliance significa una solución adecuada, no solo para la prevención de delitos al interior de la empresa, sino también como una sana práctica y una medida incluso de que te va a permitir tener mejores controles al interior de tu organización y evitar que personas que participan en tu organización puedan cometer delitos en contra de la empresa. Sin duda el compliance es una alternativa que, diseñada no solo como medida de prevención de delitos, sino como esquema de operación de empresa, es significativa. A mí, los clientes empresariales que me han presentado, mi respuesta es recomendable, sin duda alguna es recomendable, vale la pena como medida de prevención y como una justificación incluso en la operación. Desde luego tiene que asignar recursos, crear un puesto relacionado con el oficial de cumplimiento, que tiene que tener un manejo autónomo frente a los órganos de administración. Y tiene que haber además una supervisión periódica, porque esto no puede diseñarse ahora y dejarlo a la distancia ya para perpetuar este modelo de control. La ley y las sanas prácticas te obligan a estar supervisando constantemente la eficacia de estas medidas de control. Y me voy a esa pregunta que hiciste porque se relaciona con el tema de las normas oficiales mexicanas. Efectivamente hay normas oficiales mexicanas planteadas como prácticas que pueden aplicarse como parámetros para el compliance. Sin embargo, estamos hablando de derecho penal y en derecho penal está prohibida la aplicación analógica de la ley. Por lo tanto, mientras no estén en el cuerpo penal normativo, no puedes establecerlas como medida o parámetro. Ya mencionaba el Código de Quintana Roo. Efectivamente, yo creo que es el código más desarrollado en materia de responsabilidad de personas jurídicas, que tiene inclusive sus lineamientos de estos sistemas de control y prevención, pero no puedes aplicar el de Quintana Roo para la Ciudad de México ni para los restantes estados. Yo tuve un caso muy relevante, conocido, que permite advertir este problema de la técnica legislativa. Era una empresa, bueno, es Peñoles, principal productora de plata en el mundo. Se le acusó a los funcionarios, administradores, de incurrir en delitos ambientales. ¿Cómo estaba diseñada la ley? Decía, al que realice actividades altamente riesgosas, así calificadas por la ley de la materia, ley del equilibrio ecológico, y viole las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo 234 de la ley del equilibrio ecológico, cometerá el tal delito. Ok, es un reenvío, te manda la ley penal a otra legislación. ¿Eso es lícito? Eso es lícito. El núcleo de prohibición está contemplado en otro cuerpo normativo. Cuando uno iba al artículo 234 de la ley del equilibrio ecológico, decía, efectivamente mencionaba normas oficiales mexicanas y decía, a las que se refiere el artículo anterior. Nos íbamos al 233 y ni siquiera era mencionada la palabra normas oficiales mexicanas. Había muchas normas oficiales mexicanas en tema de actividades riesgosas, altamente riesgosas, con operación de sustancias peligrosas, pero esas no eran aplicables para efectos penales, porque no puedes invocar por analogía una ley que no está exactamente determinada en el tipo penal respectivo. Entonces, ese es un problema. Creo que volvemos a lo mismo en el tema de delincuencia organizada, en el tema de lavado de dinero. Había leyes, hay leyes previstas desde 1996, desde 2006, y no se aplican. El problema es la aplicación de la ley. En el tema de responsabilidad de las personas jurídicas, cierto, es digamos, una tendencia no uniforme, no indiscutible de que se está pretendiendo responsabilizar a las empresas.
Pero nuevamente, si las empresas tienen un fin ilícito destinadas a delinquir, bueno, aplica la legislación correspondiente y decláralas nulas, son nulas de pleno derecho. Si el problema es, no podemos identificar a los administradores ni a todas las personas que participan en la comisión de los delitos relacionados con lavado de dinero o delincuencia organizada, ¿será problema de la ley o será problema de no saber identificar a los autores y partícipes del delito? Entonces yo dejaría esos dos puntos. Recomendable, sí, que quede claro, como abogado, yo en lo personal sí recomiendo la implementación del compliance. Me parece un esquema, un modelo de alta utilidad a las empresas. Pero hay que hacerlo a través de profesionales y diseñar programas específicos. Si me preguntan un poco más... Raúl, una pregunta. Si se te hacen mal un compliance, ¿te perjudica? Si está mal hecho el compliance, te va a perjudicar económicamente porque no te va a servir para prevenir delitos, que sería una parte de los objetivos. La ley establece, por eso decía que a veces se deja al arbitrio de la autoridad, cuando no hay parámetros de qué requisitos debe observar o parámetros del compliance, pues la autoridad puede decir, efectivamente tienes un compliance program, pero este es insuficiente para prevenir delitos y por lo tanto no es útil, no es apto y de todos modos se determina responsabilidad penal. O sea, supongamos que se está integrando la carpeta de investigación por algún tipo de delito. Y tú como defensa vas a llevar y vas a decir, señores, aquí está mi compliance y con esto hay una excluyente de responsabilidad. ¿El fiscal qué va a decir? ¿Qué prueba es? Digamos, tiene que valorar el elemento de esto, pero te digo, tiene la salida de decir, es insuficiente ese modelo de compliance y puede aún establecer responsabilidad penal. Es decir, en automático la existencia de un programa de cumplimiento no es suficiente para excluir la responsabilidad penal. Sí es un elemento para definir que la empresa hizo lo necesario. A eso me refería yo inclusive en la otra parte. A ver, yo tengo un programa de cumplimiento. Si a la autoridad le parece insuficiente o inadecuado, ¿qué acaso eso no representará en el peor de los escenarios un problema de responsabilidad por culpa de la empresa? No hizo lo suficiente. Sí, pero lo intenté hacer. No operó el dolo en estricto sentido, aún tratando de llevar el dolo a las empresas. Ese es un problema de una mala legislación, de una falta de armonización. Al final es un elemento de seguridad, sí, lo puedes hacer valer, sí, como puedes hacer valer también. O sea, yo creo que en la defensa de cualquier imputación debemos, como abogados defensores, esgrimir cualquier medio de defensa, mecanismo de seguridad en este sentido. Es decir, tenemos problemas de inconstitucionalidad de la ley, de eficiencia en la ley, falta de normatividad, pero además tengo estos elementos para exculpar mi responsabilidad. ¿Es mejor tenerlo que no tenerlo? Sin duda. Yo lo recomiendo, sí, pero diseñado a la medida y por un profesional y en especial en derecho penal. Gracias, mi querido. Santiago. Sí, gracias, Raúl. Creo que aclaras mucho un poco del tema que yo estaba hablando. Quiero poner en la mesa el tema de, yo por lo que entiendo, no existe ahorita en México ninguna sentencia en materia de responsabilidad para personas jurídicas. Entonces, creo que el ejercicio que estamos haciendo es todavía exploratorio. Apenas hay algunas carpetas de investigación que están investigando y examinando este nuevo modelo. Entonces, lloverán criterios más adelante jurisdiccionales por parte de los tribunales, pero creo que estamos apenas empezando a explorar todo este sistema. Y yo, sí, nuevamente, yo lo que digo es, tener el programa de compliance te sirve más de lo que te puede afectar. Es decir, no te afecta en nada y sí te puede servir, dependiendo la legislación en Quintana Roo, para eximir responsabilidad a la empresa, en materia federal y local, para atenuar cualquier consecuencia jurídica que se te pretende imponer. Entonces, tenerlo a no tenerlo, yo creo que es mejor tenerlo. Y sí, tocando un poquito lo que dice Liz, oye, no le vendas a la empresa como que es su solución. Definitivamente no es así, pero sí, dada la legislación,
por lo menos en Quintana Roo, si yo tengo un programa de compliance, de criminal compliance, y lo hice conforme a los lineamientos que el mismo código establece, entonces sí puedo eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Entonces, creo que sí tiene utilidad y eficacia esto. Gracias, mi querido Santiago. Adelante, Liz. Gracias, no, Román, gracias. Al contrario, a ustedes, a Raúl, a Santiago, muy acertados sus comentarios. Sí, nada más decir que por lo menos en este país, en este momento histórico, me parece que la responsabilidad penal de las empresas todavía está por investigarse muchísimo, por aportar muchísimo. Creo que no es correcto desde la perspectiva penal. Me parece que no pudiera haber, por lo menos ahorita, una sentencia condenatoria hacia la empresa moral. Distinto hacia los socios, hacia las personas que laboran en ella, bueno, es diferente. El compliance, igual que Raúl, igual que Santiago. Yo no voy a decir que lo recomiendo, no, lo único que voy a decir es que no me parece que sea malo, que lo tenga una empresa, no, me parece incluso correcto con respecto a las prevenciones, a las buenas prácticas, todo lo que ustedes han dicho, pero definitivamente no creo que sea la parte, se puede decir, de sanción, ¿no? La parte de sanción, la parte de lo que le va a dar responsabilidad penal a la empresa. Ya si le exime de responsabilidad o no, bueno, pues esa ya es otra situación, ya que al final del día no tendría nada que ver con un proceso que se llegara a una buena solución como abogado defensor, ¿no? Es decir, que no se llegara a una sentencia condenatoria en contra de una persona moral. Es todo, mi querido Román. Oye, Luis, una pregunta, a ver, si tú eres la parte acusadora. Ajá. Y fiscal, que yo sea el fiscal. Ajá, tú eres el fiscal en esta parte. Y hay una norma oficial que no se cumple y esta norma oficial genera un nexo de causalidad con una acción típica. Lo que va a sancionar en este caso el juez no va a ser el que no haya dado cumplimiento a la norma oficial, sino con la conducta que se produjo por el incumplimiento de esa norma oficial. Bueno, es que tienes tú que checar todos los elementos del tipo, tienes que ver que haya resultado material. O sea, no es nada más, tendría yo que ver primero el tipo, ¿no? O sea, porque el hecho de que no exista una norma oficial, bueno, pues es así como que muy abstracto el planteamiento que me haces, Román. Pero digo, si existe el resultado material o si el tipo no prevé un resultado material, como hay varios, ¿no? En el sistema penal mexicano, bueno, pues entonces tendría yo que ver cuáles son los elementos o los datos de prueba que tengo para primero formular imputación, después, con respecto a la investigación complementaria, ya acusar específicamente. ¿Sabes qué? Yo no acusaría a la empresa. O sea, siempre yo me iría por personas físicas. Para mí como fiscal sería hacer trabajo, bueno, que no tendría un fin adecuado a lo que yo busco, que es específicamente la sanción penal. O sea, en este caso tú harías responsable al director, al consejo de administración. No sé, tendría yo que checar la parte de la autoría, la parte de la participación, en determinado momento el caso concreto, vaya. Pero, o sea, la individualización de la conducta materializada. De la participación, sí, la participación. La participación. Pero no me iría, definitivamente, no me iría hacia la responsabilidad penal de la empresa. O sea, por ejemplo, si hay una empresa, por ejemplo, yo presenté un amparo en contra de la Comer en Puebla por haber violado normas oficiales mexicanas. Y me conceden el amparo porque efectivamente se entregaron las licencias mal y todo eso. Y aparte hay contaminación atmosférica, hay contaminación acústica, hay un daño a las familias. ¿Cómo podrías hacerlo responsable penalmente al Consejo de Administración de la Comer? ¿Se podría hacer responsable o tendría que ser al Consejo de Administración o al representante legal? ¿Cómo se tendría que hacer? Es que insisto, Román, yo no te puedo decir ahorita
lo puedo hacer de esta forma porque primero yo necesito ver el tipo y necesito ver cuáles fueron las conductas que se realizaron. O sea, sería un delito especial, sería una... No, definitivamente, Sería un delito definitivamente. especial. Pero aquí, ¿sabes qué? El hecho de que se eximan, es por ejemplo, ¿no? Si te eximen en una materia, en derecho administrativo disciplinario, ya te eximen en la materia penal. No, no es así, porque cada materia tiene su propio procedimiento y tiene sus propias reglas de obtención de prueba lícita y tiene además sus propias reglas de incorporación probatoria, por ejemplo. Oye, Liz, mira, aprovechando tu experiencia, si hay una responsabilidad administrativa derivada de algún incumplimiento de algún reglamento de responsabilidad administrativa, Ajá. y esta se resuelve vía administrativa, que no tuviste esta responsabilidad, ¿no te podría imputar penalmente? No, no, a ver, el hecho de que a ti te absuelvan de la materia administrativa no quiere decir que no te pueden imputar penalmente. Más bien es eso, o sea, no. El hecho de que te absuelvan en alguna materia no es un excluyente de responsabilidad en materia penal. Insisto, porque tienen sus propios procedimientos. Pero no estarías justificando que en este caso pudiera haber una doble pena, porque estabas hablando respecto a la misma conducta. No hay doble pena. Pero, No por hay ejemplo, doble estás hablando de la misma conducta. O sea, una persona cometió esta conducta y resulta que el juez en materia administrativa resuelve que no eres responsable de esa conducta porque dentro del reglamento no estaba dentro de tus funciones. Y resulta que en materia penal dicen que sí estaba dentro de tus funciones. ¿No crees tú que sería antagónico? ¿No podrías tú presentar como una copia certificada de la sentencia y decir, el fiscal no me puede imputar respecto de una conducta que ya fue revisada? Conste que me dijiste que yo era fiscal, ¿eh? O sea, conste que me dijiste que yo era fiscal. No, sí, o sea... No, bueno, como fiscal sí vas a querer imputar. No, es que no se violenta el principio non bis in idem. Y hay jurisprudencia al respecto. Hay jurisprudencia al respecto. ¿Por qué? Si es la misma persona, son los mismos hechos, pero no es la misma norma jurídica. ¿Ya te das cuenta? Entonces, si fuera la misma persona, los mismos hechos y el mismo derecho, se violenta el principio non bis in idem. Y la Corte lo ha dicho en ese sentido, ¿no? Entonces, los procedimientos son distintos. El hecho de que haya sido absuelto por una sola conducta con respecto a esto no implica que no te pueda procesar en otro ámbito. Pero el fiscal en este caso no también está obligado a hacer un análisis para no presentar una carpeta que no... No, sí, claro, yo tengo que estar obligada. Por eso te digo, en el caso del compliance, pues yo no me iría a investigar a la persona moral, estoy perdiendo el tiempo. Yo me voy sobre de las personas físicas. Perfecto. A ver, Raúl, ¿quieres contestar algo? Amplío la óptica un poco. Si el planteamiento es como víctima o ofendido del delito, tú lo que puedes hacer es presentar la denuncia en contra, es decir, es una denuncia, no estás atribuyendo responsabilidad directa a alguien. Primero, la responsabilidad administrativa es diferente de la responsabilidad penal. Es decir, no está condicionada la acción penal a las decisiones administrativas o mercantiles. El segundo elemento es, tú como ofendido, ¿crees que la empresa pudo haber cometido un delito bajo esta modalidad o sus funcionarios? La regla general, antes inclusive de este Código Nacional, era, en principio, las personas morales cometen delitos por conductos de sus representantes legales. ¿Quiénes son sus representantes legales? Presidente del Consejo de Administración, administrador único, dependiendo del modelo, o aquellos órganos de decisión en esto, al margen de que cualquier partícipe puede ser cualquier persona que haya contribuido a la realización del injusto. Entonces, creo que por ahí podrías buscarlo. Si tú dices, oye, yo ya gané un procedimiento administrativo y estoy ahora sí como sujeto activo, un elemento de prueba sería presentar la decisión administrativa, siempre y cuando efectivamente atienda los mismos hechos. Pero eso no te garantiza que vas a quedar exculpado, porque es un tema de valoración. Y en el procedimiento penal se tienen que generar las propias pruebas. Esa resolución administrativa tiene el valor simplemente de una prueba documental. Pública. Pero, por ejemplo, si alguien declara en calidad de testigo en un procedimiento
judicial mercantil o en un juicio de amparo, ¿esto te eximiría de ir a declarar un procedimiento penal? No. En el procedimiento penal tienen que recabarse las propias pruebas. Otro dato que es relevante, acuérdense que el tema de los administradores no solamente son de derecho, sino son administradores de hecho. Aun cuando no tengas formalmente el cargo, pero tienes capacidad de decisión en los temas corporativos y administrativos, puedes ser sujeto de responsabilidad. Por eso insisto que con la deficiente incorporación de esta responsabilidad penal, creo que lo importante, aun cuando no se pudiera perseguir a las personas jurídicas per se, tienes la necesidad de definir los roles en el comportamiento, autores y partícipes, hay múltiples posibilidades. Y la reparación del daño, que es una consecuencia jurídica accesoria, ya se preveía incluso antes de esta legislación. Por eso no hay realmente nada nuevo, sino una mala adecuación. Oye, Raúl, aquí hay una pregunta, porque les dicen mucho. Agrego algo, ¿se puede? Rápido. Claro, sí, claro. Un minuto. Con lo que dice Raúl, sí es cierto. Y además te voy a decir, si tú presentas ese documento administrativo, ¿no? La sentencia, lo que dice, lo que tú estás indicando, también puede ser que si tienes una mala técnica de litigación en materia penal, ni siquiera la puedas incorporar correctamente. Porque en materia penal, incorporación probatoria en juicio oral es bien importante. Entonces, tu sentencia pues va a estar ahí súper bonita. Pero si no lo incorporas a través de un interrogatorio con respecto a la misma, pues el juez no le va a poder dar valor probatorio o el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, esa es la diferencia que indico. Ya es todo, ya con respecto a la pregunta que me hacías. Ok, perfecto. Mira, aquí dice Jaime Olvera en Facebook, dice, a ver, una cosa es la responsabilidad penal de las empresas y otra cosa es la responsabilidad penal individualizada. Y dice, lo que habría que analizar es cuando el SAT presente querellas en contra de empresas por su doble calidad de víctima y autoridad. Ahora, una cuestión, ahí como que no le entendí una cuestión. No todos los delitos que tienen que ver con responsabilidad penal de las empresas da como consecuencia inmediata la extinción de dominio. Estamos hablando de cosas completamente diferentes, o sea, de tipos específicos, donde hay tipos donde sí procede la extinción de dominio y otras donde simple y sencillamente tendría que devenir una reparación del daño ocasionado por parte de la empresa. ¿Es correcto? Es correcto, hay tipos especiales específicos para la extinción del dominio. Sí. O sea, solo ciertos delitos pueden generar esa acción. De acuerdo. En el tema, por ejemplo, de lo que planteaba, tratando de interpretar la parte de la pregunta, ¿sí puedes repetir la primera parte y la desarrollo? Sí, bueno, lo que pasa es que él dice que, Jaime Olvera dice, la responsabilidad penal es autónoma a la de las personas físicas. Es correcto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en esta modalidad es independiente, porque inclusive las legislaciones dicen, independientemente de que haya causa de atipicidad para la persona física, de todos modos es sancionable la persona moral. Sin duda. Si eso es un error en la técnica, creo que es un error, puedes defenderlo. Depende, como en todo derecho, depende de la posición en que estás. Si eres sujeto activo del delito, es decir, te están imputando el delito, bueno, los mecanismos que hemos planteado es en defensa. Si eres empresa o persona física ofendida de un delito que le puedes atribuir a la empresa, es un mecanismo que te va a permitir generar mayor presión. Yo podría decir que en Estados Unidos, que la práctica del common law prevé la responsabilidad penal para las empresas, es indudable. Desde el siglo XIX está como mencionábamos. Ahí la referencia es identificar el sistema jurídico en Estados Unidos en que hay sentencias sin juicio, porque arriba del 90% son acuerdos en materia penal, 90 y tantos %. Y en América Latina, dice Zaffaroni, hay presos sin sentencia y ahí te extiendes durante mucho tiempo. Esto va a facilitar el tema de reparaciones del daño y soluciones más prácticas, más prontas para los particulares, sí. Que viola principios fundamentales del derecho penal en nuestro país, también. Pero es una realidad y creo que muchos de los asuntos
se resolverán en vía de negociación. Comentaba Santiago, no tenemos precedentes, efectivamente no tenemos precedentes. Y yo dudo mucho que vaya a haber precedentes copiosos, porque en su gran mayoría, sin necesidad de llegar a sentencias, las empresas que estén señaladas como probables responsables buscarán, si su defensa no es adecuada, buscarán acuerdos reparatorios o llegar a una negociación en vías alternas de justicia sin llegar a la sentencia. Gracias. Santiago. Perdón, nada más te comento. En Estados Unidos hay un caso de una empresa, Anderson Cooper, fue famoso. Esa empresa fue, no recuerdo los montos, pero estaba imputado por una responsabilidad penal elevadísima. Al final fue una empresa que decidió irse al juicio porque le parecía excesivo los acuerdos que le planteaba la fiscalía. Decidió no ir, en juicio prácticamente fue condenada a solo el 10% de lo que representaba el acuerdo ofrecido por la fiscalía, que uno diría fue un triunfo jurídico. En realidad no. El costo del juicio fue tan brutal que al final ya estaba declarada prácticamente en bancarrota, su prestigio comercial por los suelos, no accedió a los créditos bancarios o financieros para seguir operando. Esos pueden ser los efectos. Entonces también tiene mucho que ver el prestigio, la accesibilidad a los créditos. Una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, los grandes contribuyentes de este país, ¿por qué están optando por resolver los temas fiscales? Porque dicen, oye, voy a estar en esto, el valor de las acciones va a caer y va a ser el impacto más brutal que llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Gracias, mi querido Raúl. Santiago. Quiero comentar algo que ya está sucediendo en la práctica. Si uno de tus empleados de cualquier organización comete un delito que tiene relación a la operación de la empresa, es decir, por tu cuenta, en beneficio, en fin, las fiscalías ya están operando de la siguiente manera. Van a citar, sin duda alguna, a la persona física en carácter de imputado, pero van a generar ya sea en la misma carpeta de investigación o haciendo un desglose, van a citar ya de forma primigenia en sus primeras actuaciones una citación para la empresa, y lo primero que hace es preguntarle a la empresa, a su apoderado legal o representante legales, ¿tienes programa de cumplimiento? Entonces, esto ya es una realidad. Como bien dice Raúl, creo que nos falta un rato para generar precedentes, porque sin duda alguna, como a mi parecer es un medio coercitivo, pues va a haber demasiados acuerdos reparatorios y pareciera que va a ser dificultoso entrar en materia de precedentes jurisdiccionales y tesis. Pero sin duda ya está aplicando en la realidad que las fiscalías, un miembro de alguna empresa cometer un delito, citar paralelamente y de forma simultánea al apoderado legal y requerirle si existen manuales, bitácoras, listas de procedimientos, manuales, toda esta parte que se traduce en el programa de cumplimiento. Entonces los litigantes sí tenemos que observar, los litigantes y las empresas, tenemos que observar esta parte, porque sí, somos nuevos, pero esta realidad ya nos alcanzó y nos va a alcanzar aún más, y creo que debemos ser conscientes de eso, e independiente de que nos parezca justo o injusto, o legal o ilegal, o de que haya tantas lagunas en la ley como pueda haberlas, esto ya está aplicando y va a aplicar. Oye, Santiago, ¿consideras tú que es necesario, por ejemplo, que este compliance o estos procedimientos deberían estar establecidos en la ley para obligar que estos programas sean autorizados por parte del gobierno para que en materia de personas con riesgo tuvieran que tener autorizados estos protocolos? Hay ahorita ciertos avances en materia de lo que te voy a responder. Hay avances y pláticas por diversos organismos para efectos de generar una certificación en materia de programas de cumplimiento. Para que si el día de mañana tú tienes esta certificación en el programa, quiere decir que estás cumpliendo con todos los lineamientos. Definitivamente sí creo que debiera haber esta certificación. No me encanta. A nivel genético de la empresa, yo considero que sí tendría que ser como preventivo y opcional, más allá de vinculatorio u obligatorio. Pero dada la tendencia de las reformas que hubieron
y ahora el tema de responsabilidad penal para las empresas, sí considero que estando un poco alineados con este tema, debiera existir esta certificación para tener por lo menos certeza jurídica. Y como bien decían, en el estado de entidad federativa de Quintana Roo ya existe, o sea, ahí sí existen los lineamientos y los mapas que tienes que llevar a cabo para tener el programa. Perfecto. ¿Algo más que quieran abundar? Si gustan ya prender todas sus cámaras, aquellos que quieran verse, pues obviamente han sido extraordinarias las participaciones. La verdad de las cosas es que muy interesantes todos los análisis, da para varios temas, mi querida Liz. La verdad es que si alguien del público, del Zoom, que quisiera hacer alguna pregunta de forma directa, se los agradezco, o algún comentario de los panelistas. La verdad es que muy interesante las participaciones de todos ustedes. Mi querido Raúl, algo con que quieras concluir, luego Santiago, y terminamos con la querida doctora, si es que hay alguien que quisiera hacer una pregunta o alguna observación. Correcto. Les agradezco. Yo diría, en el esquema de responsabilidad penal de las empresas, es un nuevo elemento de riesgo. Creo que si la autoridad, si el Estado tuviera la pretensión de que se observaran mejores prácticas de prevención de delitos, muy fácil, establécelo como un requisito para constituir una persona moral. Pero que la política criminal no se convierta en la función de solucionar problemas que a través de los otros controles estatales no lograste. Esta ley presenta muchas deficiencias. Las empresas que son sujetas de imputaciones o acusaciones o señalamientos tienen muchos mecanismos de defensa. Idealmente el Compliance Program será un elemento adicional. Creo que en esa parte las empresas deben tener seguridad jurídica y estas disposiciones las llevan al extremo de una incertidumbre que no debe de ser, que no debemos de permitir en un Estado liberal de derecho. Porque esto es más bien una práctica de otros estados que tienen un modelo de construcción del delito distinto, pero que cuando lo tienes como el nuestro se asemejan más a un Estado autoritario que de un Estado liberal. Y yo siempre voy a propugnar por los estados en donde se respeten los derechos fundamentales del hombre. Muchas gracias, doctor Raúl. Santiago. Nada más agradecerte, Román, por la invitación. Me pareció sin duda muy interesante todo lo expuesto por la doctora Liz, por el doctor Raúl, tus preguntas, Román. Muy agradecido de estar por acá. Fueron muy valiosas las participaciones de toda la audiencia. Sin duda, es un tema, como decía, que apenas a manera pragmática estamos comenzando a explorar. Y creo que hay que seguir abordando, sin duda alguna, para nosotros desde nuestra trinchera, como litigantes, como consultores, ir aportando nuestro granito de arena para que se constituyan mejores prácticas con respecto al valor o preponderación que se le tiene que dar a este programa. Tratar de revisar a nivel legislativo todas estas anomalías y todas estas lagunas y vacíos y contradicciones, pero bueno, tengamos conciencia del tema y hagamos lo mejor que cada quien podamos desde nuestra trinchera. Gracias. Mi querido Jorge, ya que presentaste a todos. Gracias, pues estaba leyendo con atención los comentarios y bueno, pues coincido con lo que señalan algunas personas. En relación a que muchas veces este tipo de actividades, como es el compliance, permite, bueno, posicionar a algunas personas en el mercado y otros a aprovecharse de la figura para poder obtener beneficios. Y tal como lo decía la doctora Liz, no es una garantía. El que se contrate a un despacho para que implemente el compliance no es una garantía de que no pueda ser observado en algún momento determinado. Y bueno, pues eso se puede asimilar a lo que pasaba lo que sucedía en el pasado en materia del dictamen fiscal. Muchos contadores públicos autorizados por la autoridad hacendaria vendían la figura del dictamen fiscal como voluntario, garantizándoles que no iba a haber una repercusión, que no iba a haber una visita domiciliaria. Y bueno, pues obviamente no era una garantía. Y a partir del año 2014
se modifica sustancialmente el Código Fiscal de la Federación y el dictamen fiscal deja de ser obligatorio. Ahora es optativo y bajo cierto supuesto. Entonces, pues ahí se cae el teatro, ¿no? Veo yo que la figura del compliance se está llevando a otras áreas, cuando esencialmente es un tema de naturaleza penal y efectivamente, bueno, pues hoy se empieza a vender en materia laboral, en materia tributaria y se pierde la esencia de lo que es el compliance, ¿verdad? No sé si estén de acuerdo conmigo. Esa es la parte que yo deseaba expresar. Muchas gracias y la verdad han sido, ¿qué serán? Ya 10, 11, 12, 1, 3 horas súper interesantes. Totalmente de acuerdo. Mi querida doctora Liz. Muchísimas gracias, Romano. Bueno, pues primero agradecerte la invitación, el hecho de que me hayas tomado en cuenta para participar en esta maravillosa mesa. La verdad que fue, híjole, fue maravilloso, así lo voy a decir, escuchar al doctor Raúl. De verdad, doctor Raúl, pocas veces lo hago en público y no, me encantó la disertación del doctor Raúl, también la de Santiago, de verdad, gente, insisto, que maneja y domina el tema. Y bueno, pues nada más decir que cuidado con lo que nos muestra el sistema, porque toda la norma jurídica, toda cualquiera, tiene que ser apegada a un ámbito de respeto de los derechos humanos. A la norma jurídica. Entonces, nuestros códigos pueden decir lo que quieran, el Código Nacional de Procedimientos Penales puede decir lo que quiera, pero si no está pegado a un ámbito de constitucionalidad, a un ámbito de convencionalidad, es decir, a un a una estricta observancia de los derechos humanos, bueno, pues como dice el doctor Jorge Álvarez, y voy a retomar sus palabras, pues se va a caer el teatrito. Se va a caer el teatrito porque pues no solamente es esa parte, sino que tienes la fiscalía, tienes a la defensa, etcétera. Y también otra cuestión, el compliance, eso sí quiero de verdad que quede muy claro, será todo lo bueno que ustedes consideren para llevar a cabo una buena sistematización en la empresa, para poner a la empresa en un buen nivel económico, pero eso no garantiza que no puedan ser investigados sus socios por delincuencia organizada, por lavado de dinero, ya ves que la defraudación fiscal, y sobre todo que no se inicie la parte del procedimiento de extinción de dominio, o que a los propios socios no se les pueda incluso procesar desde una perspectiva penal. Entonces, bueno, con eso cierro, mi querido Román, doctor Raúl, doctor Santiago, doctor Jorge, todos los que están aquí presentes, agradecerles infinitamente la invitación. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Mi querida doctora Alix Padilla, doctor Raúl Rosales, Santiago Campos. Aquí tenemos ya una pequeña interferencia. Es parte del Zoom. Pero agradecerles a todos ustedes e invitarlos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana a nuestros programas. Es que tengo aquí a mi querido perrito. Déjalo que se desahogue. No es sujeto de derecho, Román, no se te olvide. Bueno, pero bueno, les agradecemos a todos. A ver, permítanme callar. Ven acá. Bueno, mientras digo, qué maravilloso panel tuvimos el día de hoy. Celebro haber compartido con Lisbeth, con Santiago, con nuestros compañeros, con Jorge, con Román, extraordinario. No cabe duda que el derecho es siempre ha sido un aprendizaje. Y esta idea extraordinaria de Román de compilar tantos talentos, de verdad es fantástico. Se sigue aprendiendo, yo lo he disfrutado enormemente el día de hoy. Me aprecio de ser parte de este grupo. Gracias. Estimados amigos. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo sábado con otros temas. Estén pendientes de la invitación y recuerden los miércoles también a través del Foro de Constitucionalistas de la República Mexicana tendremos otros temas que analizamos cuestiones de carácter constitucional, análisis político. Ahora analizaremos un tema muy importante que se denomina órganos constitucionales autónomos, conservadores o liberales.
y estará el doctor Ignacio Marván, Ángel Trinidad, la doctora María de los Ángeles Guzmán, y también estará Jorge Negrete para analizar los diferentes órganos constitucionales para todos ustedes. Muchas gracias, síganse cuidando, quédense en casa, seguimos en alerta roja en todo el país y sigámonos cuidando. Muchas gracias, estoy seguro que esta mesa se repetirá para analizar otros temas en materia penal. Gracias, Liz, gracias, Santiago, gracias, Raúl, y gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Emilio. Gracias, doctora. Martínez, Gracias a todos. García. Feliz fin de semana, doctora. Hasta pronto a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Excelente fin. Bye. Realmente. Gracias. Bueno.